TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción y donde analizamos los hechos más relevantes de nuestra región, nuestro país y el mundo en los últimos 7 días. Saludo a mis compañeros y compañeras que hasta ahora nos acompañan en este primer bloque. Va a estar con nosotros Hugo Varela, director de prensa de TVU. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Saludos a ti y a los panelistas que nos acompañan en esta jornada en Medios UDEC. Gracias también por acompañarnos Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. Bienvenida, Karen. Hola Galo, muy buenas tardes a ti y por supuesto también a los compañeros de panel. Saludos también para Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción. Bienvenido, Silvanio. Hola Galo, un gusto. Saludo a todos del panel y a todos, por supuesto, que nos acompañan desde sus hogares. Y está con nosotros completando este cuadro Francisco Martinich, director del diario y la radio La Discusión en Chillán. Francisco, bienvenido. Hola, gracias Galo. Saludos a todo el panel y a la audiencia que nos acompaña esta tarde. Bueno, como anunciamos hace un rato, vamos a tener en el segundo bloque a un invitado y en este primer bloque queremos analizar diversos temas, partiendo por Estados Unidos, tema de la semana, tema obligado en todo el mundo y donde podemos hablar de distintas aristas, Hugo. En términos generales, una cifra histórica de votantes, se ha movilizado muchísima gente, cerca del 65% del padrón electoral. Ni Kennedy ni Obama, así en comentarios rápidos, ¿cierto?, habían movilizado tanta gente. Tendrá que ver esto evidentemente con el fenómeno Trump, que parece que no fue un accidente. Todavía no sabemos a ciencia cierta quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hoy día escuchaba algunos despachos en la televisión norteamericana y todos coincidían que, pese a que hay como una especie de rechazo al personaje, hay una gran adhesión también al personaje. Entonces tienen no sé cuántos millones de votos y probablemente va a haber Trump a mucho rato más, digamos. Y si pierde esta elección en la Corte Suprema, que seguramente va a llegar allá, se va a postular de nuevo para presidente de la República y va a ser factor durante toda la administración Biden, si es que finalmente gana él. Esta elección va a ser recordada por muchas cosas, digamos. Primero por la gran persona que han votado, como tú lo señalas, cerca del 65% del padrón electoral, por lo inusualmente agresiva de la campaña, que también ¿te acuerdas un par de debates que hubo hace algunas semanas? Pero yo creo que lo tercero y lo más importante es el profundo daño que uno de los candidatos le está haciendo a la que se supone es el modelo de democracia en el mundo, el modelo norteamericano, ¿no es cierto? Trump, sin conocer los resultados y cuando el conteo de los votos estaba en su primer día, hace ya 48 horas, torpedeaba el sistema electoral con acusaciones de fraude y no solo eso, amenazaba incluso de reacciones violentas de sus partidarios en caso de que él no ganara. Los días, la incertidumbre, en esta tercera jornada, el candidato demócrata Joe Biden está a un centímetro, así muy poquito, de lograr la famosa meta de los 270 votos electorales. No es la idea de este espacio analizar el sistema eleccionario en Estados Unidos, solo decir que la votación, ya sabemos, es indirecta y con todos los defectos, el sistema, la verdad es que le ha funcionado a los norteamericanos en más de 200 años. También señalar que, fíjate, que el sistema le permitió salir electo a Trump, pese a que en rigor tenía menos votos ciudadanos que Hillary Clinton, no votos electorales, sino votos ciudadanos. Y hoy el mismo sistema lo estaría sacando de la Casa Blanca. Digo que lo estarían sacando porque con seguridad todo va a depender de la Corte Suprema, en definitiva, hasta donde va a acudir Trump. No sabemos si apoyado o no de su partido, porque esta última hora hemos visto algunas declaraciones que su partido estaría tratando de separarse de esta acusación de fraude electoral. Hay otra particularidad que quiero mencionar para que le demos el pase al otro panelista, es el discurso de Trump, que le ha valido incluso estas últimas horas, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, las comillas censura, digo comillas censura, a algunos medios de comunicación, durante un discurso que se emitió el jueves, en el que volvió a reclamar un supuesto fraude. Varias cadenas de televisión, entre esas la NBC, la ABC, decidieron cortar la transmisión. De hecho, la NBC tituló en pantalla, con estos famosos generadores de caracteres, que
Trump falsamente denunciaba un fraude, una cuestión rarísima que no habíamos visto hasta ahora y que da cuenta de lo bipolar que está la discusión, por lo menos ahí en esta elección norteamericana. Sí, tomando ese último aspecto, es súper interesante de analizar para nosotros, ¿cierto?, como periodistas, pero también tomando en cuenta lo que pasa en Chile o en otras naciones. Ahí me gustaría también escuchar la palabra del resto de los compañeros, porque efectivamente no hay pruebas de aquello que estaba denunciando, y acá muchos han hecho el símil, por ejemplo, cuando el presidente Piñera denunció intervención extranjera, o cuando se habló esto, ¿cierto?, de la Big Data, en donde finalmente se descubrió que era el K-pop, o que... ¿Qué hubiese pasado con los canales acá si censuran al presidente de esa manera? Me gustaría preguntarle también a Karen, por ejemplo, qué piensa de lo que ocurrió el día de ayer, que a lo mejor, entre comillas, censura también habla de una responsabilidad editorial. Claro. Así es. Bueno, si tú me preguntas qué hubiese sucedido acá con nuestros medios nacionales, yo muy honestamente creo que no lo hubieran censurado. Yo creo que se hubiese precisamente seguido transmitiendo, o se hubiese hecho, la gran mayoría de los medios así lo hubiese hecho. Es lo que yo creo y lo que he visto hasta el momento. Pero ciertamente esto es un tema muy complejo, porque es muy delicado lo que está haciendo ahora Donald Trump en Estados Unidos al hablar de esta situación sin pruebas ni nada. Así es que claramente, como lo han llamado algunos, incluso un atentado a la democracia. Esto ciertamente es algo que además vamos a tener al parecer para mucho rato más, porque todavía no sabemos los resultados a ciencia cierta, van a estar en un par de días más, y luego todo lo que pudiera venir por detrás, todas las acciones que se pudieran interponer, tanto por parte de un candidato, en este caso Trump, al parecer que es el que no estaría para nada conforme con los resultados. Ahí es interesante conocer los análisis que han hecho también estadounidenses. Pero deberíamos tener, el resultado de Pensilvania, que da 20 votos electorales, así como en las próximas horas. De hecho, se está programado ya que Joe Biden hable en la noche como presidente electo. Eso es lo que han dicho, por lo menos. Ahí hay 20 votos electorales y Biden tiene 560, le faltan 10 votos electorales en el fondo. Sí. Y un pequeño punto también. Y si esto hubiese sido al contrario, por ejemplo, si estos votos hubieran ido dando de ganador a Donald Trump, ¿habría hablado él también a lo mejor de algún fraude electoral? O sea, también da para pensar. Probablemente, claro, ahora como no lo están favoreciendo los resultados, al comienzo la favorecían y maravilloso, gracias a todo el pueblo por elegirme, pero ahora que los resultados están siendo en contra, claramente vemos una reacción diferente. Entonces ahí también es muy interesante analizar la reacción por parte del presidente de Estados Unidos. Pasó el ministro vocero de gobierno y dijo que está hablando de picado. Silvanio, me gustaría preguntarte a ti si es que se marca un antes y un después respecto a las fake news y a la desinformación que entregan, ¿cierto?, las personas en un medio de comunicación, con lo que pasó ayer con estas cadenas televisivas y lo que estaba diciendo Donald Trump. Quizá sea un antes y un después, está por verse eso. Pero yo no diría que hubo una censura, sino más bien un corte de transmisión por algo que un presidente que todos saben que es una ametralladora giratoria, se posta y sale disparando para todos lados. Y así es Trump. Él, antes de ser presidente, todos los conocíamos, él escribió un libro sobre negociación, cómo negociar. Y él lo hace en forma permanente. Si él pide 100, no es porque quiere lograr 100, sino que sabe que va a negociar y va a llegar a un 75, 80. Es decir, eso que está haciendo de disparar contra el propio sistema es un juego político, obviamente, que es propio de Trump. Qué lástima. Y está por verse lo que va a pasar. Georgia dio la vuelta, 1000 votos, ahora el último conteo 1500 votos de diferencia. Solo con Pensilvania, que comentaba Hugo, se acabó la elección. Claro. Pero Trump va a seguir siendo lo que siempre hizo Trump. Es una ametralladora giratoria. ¿Va a ser un antes y un después con fake news? No lo sé. Porque hay tantas sorpresas en elecciones de Estados Unidos que probablemente eso va a seguir para rato. Qué lástima, qué lata, ¿cierto? De que un presidente haga eso con su propio país. Y lamentable. Bueno, a propósito de los resultados estrechos, la ley faculta que si hay una diferencia de menos de un 0,1% en los votos, hay que nuevamente contar los votos, lo cual podría dilatar aún más la situación. ¿Tu opinión brevemente, Francisco, respecto a las elecciones y esta lucha de Trump con Biden?
Bueno, siguiendo un poco la línea de lo comentado, lo analizado, me parece que lo más relevante, más allá de todo lo que se ha dicho, la masiva votación, ¿no es cierto?, de los estadounidenses en este proceso, acentuado obviamente por la posibilidad de votar a distancia o remotamente, que ha sido en el fondo el foco de la controversia. Me parece que lo más relevante ha sido este acto de responsabilidad periodística o responsabilidad editorial de medios tan importantes que advierten que el mandatario, digamos, está planteando una visión completamente disparatada respecto de lo que es la transparencia, ¿no es cierto?, del sistema electoral, donde tienen plena convicción de que ello no es cierto, y en función de esos antecedentes enfrentan la investidura presidencial. Por eso que muy buena tu pregunta cuando dices, ¿ocurriría lo mismo en Chile en un sistema presidencialista? Difícil. Yo coincido con Karen de que sería muy difícil que un medio de comunicación cuestionara o silenciara alguna expresión disparatada del presidente. Pero honestamente es lo correcto. Ellos han hecho lo que debía hacerse. Los medios de comunicación, si bien tenemos esa obligación, ¿no es cierto?, de chequear y otorgar espacio para que todas las voces se puedan expresar, cuando la verdad está siendo alterada de manera tan evidente y con fines tan dudosos, claramente ahí la decisión tomada fue muy acertada. Yo creo que esto va a escribir muchas páginas respecto de cómo es el trabajo periodístico en el futuro. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, le agradezco su reflexión en torno a los Estados Unidos, pero quiero que hablemos también de lo que pasa acá. Esta semana ha estado marcada por la votación del segundo retiro del 10%. Queremos saber qué es lo que pasa. Hoy le puse 20% acá en la pauta, por si acaso, Flavio, disculpa. Es que 10 más 10, claro, serían 20, pero eso todavía no está saldado. ¿En qué va, Karen? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Se ve efectivo? ¿Es más probable que salga a que no salga este nuevo 10%? Bueno, los escenarios, esto es prácticamente otra telenovela que tenemos acá en nuestro país, porque por lo menos hasta ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó precisamente este segundo retiro del 10% universal. Sería que esos son los 3 puntos claves también que yo creo que hay que rescatar en un resumen, que sería universal, con impuesto y con reintegro voluntario. Pero por supuesto esto todavía está en la Cámara de Diputadas y Diputados, es solo el inicio, faltan un par de pasos más, la idea es que esto sea lo más acelerado posible. ¿A qué me refiero con universal? Bueno, sabíamos que había muchas voces, principalmente por parte del gobierno, que decían que había que restringirlo, este segundo retiro del 10%, a quienes efectivamente comprobaran que habían tenido una reducción en sus ingresos. Finalmente eso no fue aprobado y lo que sí fue aprobado en esta comisión es que sea universal, o sea, todas y todos quienes quieran retirar su segundo 10% pudieran hacerlo. Y esto sería también en las mismas condiciones en que se hizo en la primera oportunidad, en cuanto a un tope máximo de 150 UF, un mínimo de 35, también con retenciones para los deudores de pensión alimenticia ahí también, así que ojo en cuanto a eso, pero en ese punto eso sería también clave de destacar. Además, como te decía, con impuesto fue algo que se agregó, ya que se señaló en esta discusión de que ciertamente contar con otro 10%, esto implicaría sumar a la renta de las personas, y esto entonces implicaría que al sumarse a esta renta, la idea es que todos quienes tengan sueldos, en este caso superiores a 2,5 millones, sí efectivamente paguen el impuesto a la renta. Esto fue aprobado también y pasó nuevamente para seguir siendo analizado ya la próxima semana. Así es que esa es una de las cosas también, que es un cambio, algo que no sucedió en la primera oportunidad y en el retiro del 10%. ¿Karen? Y el tercer punto... Sí, por favor. No, continúa. Y el tercer punto que te decía es que también es importante destacar de lo que se conversó y aprobó ayer, es el reintegro voluntario, que eventualmente quienes quieran ir de a poco retribuyendo, si es que ven que ya están en una situación económica en que lo pueden hacer y tienen capacidad de inyectar más fondos a su fondo de pensiones, pueden hacerlo cotizando un 5% extra, avisando a su empleador de manera voluntaria, por supuesto, y lo pueden hacer por un tiempo determinado. El
el tiempo que ellos quieran, pueden optar a que se les descuente un 5% extra para su fondo de pensiones, que serían esos 3 puntos claves, yo creo, en la discusión que ha sucedido esta semana. Sí, eso por el derrotero, ¿cierto?, del retiro, de la votación. Sin embargo, aparece en polémica todas las semanas y aquí se cruza la materia del 10% con las críticas al ministro Briones, ¿cierto?, y el emplazamiento que ha tenido incluso en el ámbito ciudadano, ¿cierto?, en la calle, por la información de todas las personas que sacaron el 10% en ese primer retiro, por los RUT, ¿cierto?, y los datos que se habrían cruzado. Otra polémica más que anota este gobierno, Karen. Sí, efectivamente, la protección de los datos ahora ciertamente está en el ojo del huracán esta semana respecto de qué es lo que va a pasar, de qué forma se resguarda, de que esos datos precisamente se mantengan dentro de la privacidad. Recordemos que este no es un tema nuevo, lo hemos conversado incluso acá antes en el panel, no en este contexto en particular, en el contexto del retiro de fondos de pensiones, pero sí hemos hablado de que efectivamente estamos ciertamente mucho más expuestos a la filtración de nuestros datos, ya sea, sobre todo ahora en este contexto en que vivimos mucho más a través de plataformas multimediales, así es que eso yo creo que da para mucho análisis desde diversos puntos de vista, porque así es, no hay seguridad, no hay certezas, todavía no han habido respuestas muy claras en cuanto a que se mantenga la seguridad respecto de nuestros datos, así es que esa es otra arista muy importante de analizar. Acá el problema, Silvanio, sí, el problema, Silvanio, es que el gobierno habría solicitado esta información, dice el ministro, con datos o con la idea de que sea para datos estadísticos. Sin embargo, hay algunos abogados que están diciendo que eso es ilegal, que es inconstitucional y hay mucha molestia por toda la desagregación, ¿cierto?, que se ha podido hacer de aquellos datos. Claro, cualquiera se va a molestar cuando usan información privada para fines que no estaban considerados. Por ejemplo, si nosotros vamos al supermercado y entregamos el RUT para el supermercado y que ese RUT o RUM vaya a parar en una empresa determinada de ventas y que me llamen para ofrecerme un producto con todos mis datos, y eso ocurre, claro que molesta. Entonces, hay un tema ahí de regular todavía la información que se obtiene, la información privada. Eso existe una normativa, pero no se cumple a cabalidad y hay que regularlo en mejor forma. Claramente, nosotros todos nos molestamos cuando eso ocurre. Y, infelizmente, ocurre más de lo que nos gustaría en el comercio y en los servicios públicos. Sí. Hugo, Francisco, no sé si le gustaría opinar respecto a este punto en particular. Yo suelo decir que es muy sospechoso. Como dijo un humorista por ahí, no voy a repetir lo que dijo el humorista, pero es sospechoso, por decirlo menos. Yo creo que es una metida de pata nomás, sospechoso, y creo que los datos estadísticos, incluso el cruce que quieran hacer, se pueden conseguir de otra manera, sin el nombre necesariamente de las personas, o sin el RUT incluso, por grupo etario, en fin, no sé. Hay maneras de conseguir esos datos de otra forma. Sí, yo coincido con Hugo que justamente está en la complejidad de la medida, porque nuestros datos están siendo usados permanentemente por el gobierno de turno, digamos, para diseñar políticas públicas, pero cuando se piden, en este contexto donde apareció, no sé si coinciden conmigo, pero como una cierta sospecha, como bien dices tú, de que el conocimiento de los datos tenía como un efecto medio punitivo, medio sancionatorio, de ver quiénes están sacando porque necesitan o porque no necesitan. Entonces, ahí, claro, efectivamente hay se instala una legítima preocupación en todas las personas que han tenido la posibilidad de acceder al retiro. Pero también yo creo que hay que reconocer que efectivamente las políticas públicas, y como bien lo decía ayer el ministro, me pareció sensato en lo que decía, el Ministerio de Hacienda igual tiene que usar estos datos para saber cuál es el impacto que está teniendo, cuántas personas, esa información es relevante, cuántas personas han retirado 2 veces, por ejemplo, y qué cantidad también te permite dimensionar, ¿no es cierto?, el impacto de la crisis. Me parece que también tiene argumentos para defender la solicitud, pero me parece que la complejidad de la solicitud, tanto datos en el contexto que se da y con ese tufillo de desconfianza respecto a las personas, creo que es lo que ha complicado en demasía
Algo que, como bien dice Hugo, podría haber pasado más viola, como decimos coloquialmente. Comparto el dato cuantitativo, el que el ministro diga y entregue esa información, que bueno, es estadística, ¿cierto? La mitad de las personas que sacó el 10% no había perdido su empleo, por ejemplo, ¿cierto? Por lo tanto, él intuye que no tenían problemas económicos, pero es lo cualitativo lo que molesta, o sea, al meterse en el bolsillo y en el bolsillo de la mitad de los chilenos que ganan menos de 400.000 pesos mensuales, yo creo que eso también es lo que molesta. Polémica que está ahí, recién empezando y que seguramente va a ir escalando también. Nos quedan minutos para hablar de la reactivación del comercio y del turismo particularmente, Silvanio, porque se viene el verano, Chile tiene buenos índices, lo mencionábamos hace un ratito en otro programa en la Comunidad del Contenido, elegido como mejor destino para turismo aventura. Hay varios buenos posicionamientos que tiene nuestro país, pero está todo incierto con el coronavirus. Así es. Bueno, hay una noticia buena y una mala. La buena es que Chile obtuvo cinco posiciones en ese World Travel Awards. La mala es que es todo desde Santiago hacia arriba, ¿cierto? Atacama, Santiago y Atacama. No nos quedó ningún premio en ese sentido. Bueno, por parte del gobierno han impulsado varias iniciativas. Una de ellas subimos esta semana, el REC, ¿cierto? Que si bien no hay fecha todavía, por lo mismo, por la pandemia, podría ser al inicio, el primer semestre mejor de 2021. Esa es una de las iniciativas, entre otras, son más de 2.000 millones de pesos que van a ser inyectados a la economía regional, a empreendedores, operadores de turismo, etc., para impulsar, reativar el turismo. Porque claramente está bastante complicado. Si bien hay iniciativas en Antuco, en Quillón, CONAF abrió ayer, si no me equivoco, antes de ayer, el Parque Nacional de Laja para que podamos visitar. Arauco também aposta por el turismo gastronômico, patrimonial, cultural, etc. Quillón, aí cerquita também. Se bem há esse tipo de iniciativa, há uma grande incertidumbre. Quem de nós outros pode dizer o que vai ser em fevereiro? Para onde vai a vacacionar? Se quer ir para não sei, o lago Nanaue, por dizer algo. Temos segurança de saber, de reservar lugar? Não, certo? Complicado. Ou Alto Biobío, ou Antuco, como mencionei, enfim. É impossível. Então, se por um lado o governo está inyectando recursos, tem que enviar uma señal de tranquilidade, pese a incertidumbre. Por outro lado, o setor turístico, o grêmio, Fecontur, etc., estão muito complicados, porque, por lo mismo, por essa incertidumbre, não sabemos o que vai passar. La recomendación es, step by step, prepararse para un verano y quizás unas vacaciones cerca. Pese a que tenemos el sello COVID en más de 2.000 lugares, restaurantes, etcétera, hoteles, en fin, pero la incertidumbre de la pandemia nos complica, mejor diciendo, nos complica hacer una agenda de vacaciones. Yo no tengo idea de lo que voy a hacer en enero, febrero, marzo, no tengo idea. Y creo que muchos estamos en esta situación. Sí, me gustaría pedirles recomendación a algún lugar, por favor, para sumar a este ranking el otro año, para la gente que nos ve en otras zonas. Hugo Varela, parto por ti, por favor. La Laguna del Laja podría ser, ¿o no? No, sí, pero está muy cerca. Pueblo me encantó y me encantaría poder ir de nuevo. ¿Pueblo? Sí, ¿cómo llegamos a Pueblo? Por la 5 Sur hasta Puerto Montt, y ahí hay que cruzar con una barcaza, es un viaje precioso. Mira, ahí está. Karen Candia. No, yo recomendaría algo que tenemos mucho más cerquita, que es la Reserva Nonguén, Parque Nonguén próximamente ya, prácticamente ya, así es que igual es un espacio que tenemos acá, por lo menos a quienes tengamos que estar más en la ciudad, lo tenemos mucho más a mano y podemos ahí aprovechar de disfrutar de la naturaleza. Buenísimo. Silvanio. Isla Mocha, a ojo cerrado. Muy bien. Por el gas natural que sale, el fuego del mar, en fin, la cultura.
todo. Territorio insular también presente. Y Francisco, denos también su lugar y empezamos también con los últimos minutitos que nos quedan con el nuevo ministro del Interior, ya más cierto que analizar lo que pasó con el ex ministro del Interior. Sí, pues. A ver, yo recomendaría dos lugares muy hermosos de la región de Ñuble. Uno que está en la costa, que es Buchucureo, una localidad de la comuna de Copquecura, que es muy hermoso, tiene unas playas rústicas y las olas son excelentes para la práctica del surf. De hecho, es uno de los sitios reconocidos, de los mejores sitios reconocidos en Chile para practicar ese deporte. Y el otro lugar es en la cordillera, ¿no es cierto?, que es todo el cordón de termas de Chillán y la Reserva de Ñuble. Y sobre esto quisiera hacer un comentario, por favor, Galo, y que tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener cuando hacemos turismo de naturaleza. Porque nosotros justamente en este momento estamos con un incendio forestal en la Reserva Ñuble que ha destruido 300 hectáreas de bosque nativo. No sabemos si las causas, pero también todos conocemos por la experiencia del trabajo, ¿no es cierto?, que el 99% de los incendios son por causa humana. Todo indica que esta modalidad, por lo que dicen los expertos, el turismo de naturaleza, va a tener muchos adeptos durante este verano, justamente porque uno evita las aglomeraciones, etc. Pero hay que ser muy responsables en nuestro contacto con la naturaleza, porque pueden ocurrir este tipo de desgracias, catástrofes ecológicas, ¿no es cierto?, como las que vivimos en años anteriores, y yo espero que no se transforme en una la que estamos sufriendo en este momento. Oye, Pancho, y fue una catástrofe lo que ocurrió también a nivel político con el jefe de gabinete de gobierno, ¿cierto?, renunciando y asumiendo un alcalde, tratando de acercar también esta posición que se ve bastante lejana en términos de orden y seguridad, vinculada, ¿cierto?, al jefe de las policías, vicepresidente de Chile, además. Coméntanos los aspectos que tenemos para analizar esta semana. Bueno, la salida del ministro Víctor Pérez, recordemos que fue senador por las regiones de Biobío y Ñuble, así que lo conocemos, digamos, en su trayectoria política. Sorprendió su renuncia, yo creo que a la opinión pública, pero no a sus cercanos, tampoco a los directivos de su partido, la UDI. Yo imagino que tampoco al gobierno, porque se habían previsto varios escenarios. Usted sabe que en la política el control de daño siempre está presente, y lo que se supo, ¿no es cierto?, es que antes de aquella sesión de la Cámara de Diputados donde la acusación constitucional fue votada favorablemente por 80 votos contra 74, se reunieron, ¿no es cierto?, la directiva gremialista con el ministro y algunos asesores y vieron los escenarios. Uno estaba, ¿no es cierto?, el de renunciar inmediatamente antes de la sesión de la Cámara. Otro era renunciar después, que fue lo que finalmente ocurrió, y lo otro era aguantar, ¿no es cierto?, y enfrentar el juicio político. La votación obviamente inclinó la balanza. El ministro Pérez decidió dar un paso al costado, argumentando de que no prefería enfrentar este proceso como un ciudadano. La verdad que era bastante complicado, habría sido el primer ministro del Interior desde el retorno a la democracia que era suspendido sus funciones, o sea, ya había ahí una crisis política importante. Y lo segundo es que habría sido también bastante complejo para el gobierno el de desarrollar su gestión, digamos, sin ministro del Interior, con un sobrocante, por un tiempo que podía extenderse, no es una cuestión de una semana o dos, sino que probablemente, porque este proceso continúa, ¿no es cierto?, esto se ventile durante probablemente un mes o quizás un poco más. Lo que viene ahora es que la Cámara tiene que oficiar al Senado, el Senado va a actuar como jurado. Y bueno, como siempre en una votación, ¿no es cierto?, se abre la interrogante respecto a cuál será su resultado, pero recordemos que el ministro Pérez fue senador hasta hace muy poco, de modo que compartió con todos los legisladores que van a actuar como bien digo, como jurado. Se requieren 22 votos para considerarlo culpable, lo cual lo privaría del acceso a cargos públicos, que también pone otro interrogante, porque uno dice, pero ¿cuál sería el cargo público al que podría optar ya el ministro Pérez? Porque difícilmente va a volver a competir con una senaturía, él incluso ya estaba con los plazos cumplidos. Entonces, pero yo creo que lo que imperó fue no generar una nueva crisis política en un gobierno que está sumamente complicado, que hay mucha tensión y división en su interior, el oficialismo está muy quebrado, y este episodio, la renuncia del ministro, amainó esa crisis, pero las tensiones continúan, porque de hecho hemos visto que las recriminaciones por su
por su salida persisten. Sí. Y por último, para terminar, porque sé que nos apremia el tiempo, la designación del exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, fue también sorpresiva porque, bueno, es alguien que proviene del mundo municipal, al igual que el ministro Pérez, ya no tenía posibilidad de competir nuevamente porque había cumplido 12 años como en ejercicio de su cargo. Y si bien es cercano a la directiva gremialista actual, él aprobó era partidario de la opción apruebo en el plebiscito, y también se ha manifestado como alguien confiado respecto al proceso constituyente y no con una visión catastrófica como sí son sus compañeros de partido. Entonces, hay allí una inquietud, digamos, o una expectativa respecto de cómo va a funcionar él como jefe de gabinete, entendiendo, ¿no es cierto?, esta impronta que tiene su pasado. Y obviamente el presidente optó por mantener los equilibrios, pero con una figura renovada dentro de lo que podríamos llamar la Unión Demócrata Independiente. Sí, hay una pregunta que se hace mucho la gente en redes sociales, en la calle, y que incluso se la hizo una periodista el día de ayer al nuevo ministro del Interior, Hugo Varela. ¿Qué pasa con el general Rosas? Pasan los ministros del Interior, sin embargo, el director general de Carabineros continúa en su cargo a pesar de todos los cuestionamientos y polémicas de la institución. Pensé que podrías preguntar eso. Sí, pues han pasado 3 ministros del Interior y el general Rosas se mantiene. Increíble. Yo aquí le encuentro una explicación solo a nivel personal. El comillas capitán Rosas o mayor Rosas era decán del presidente Sebastián Piñera en el primer mandato. Es muy cercano al presidente Sebastián Piñera. Creo que eso es lo que hasta ahora lo mantiene en el cargo. Creo yo, es una opinión casi personal, no conozco la interna, pero me da la impresión que por ahí hay mucha cercanía. Muy bien, les quiero agradecer sus comentarios. Ya se van a sumar nuestros compañeros Javier Cisternas y también Fernanda Vega para conversar con el representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, respecto a los escaños reservados y a la relación, ¿cierto?, del Estado con los pueblos originarios. Gracias, Karen Candia, que tengas buen fin de semana. Igual a ustedes, muchas gracias a ti, a mis compañeros, y recuerden que escuchan también este programa hoy desde las 20 horas por Radio UDEC. Francisco Martinich, lo escuchamos mañana también en Radio La Discusión. 19 horas, en la 94.7. Muchas gracias, que estés bien. Silvanio Mariani, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Diarioconcepción.cl, ahí también pueden leer toda la información. Y Hugo Varela también lo despedimos, ¿cierto? Gracias, Hugo, por habernos acompañado. Chao, muchachos. Fin de semana. Buen fin de semana también. Breve pausa, ya seguimos con Medios UDEC, ya anunciamos nuestro invitado y también nuestros compañeros y compañeras que van a estar con nosotros. Ya volvemos. En estos tiempos de pandemia, el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas, niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a Internet. La intención era poder llegar a las zonas rurales, a aquellos estudiantes y aquellos colegios que no tienen acceso a Internet. En conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad, hemos creado un programa que se llama Doble Check, que busca utilizar el WhatsApp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes. Ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí. Una oportunidad gigante para poder trabajar, en este caso, con el CICAD, con otras personas, con compañeros de distintas disciplinas. Hemos diseñado muchísimo material, hemos capacitado profesores, estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguirlo. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme en medio de la experiencia. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar. Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción.
amigos de TVU? Estamos nuevamente con Me Quedo en Casa. ¿Qué tal amigos y amigas de Me Quedo en Casa? Ya lo estamos viendo en pantalla. Quique Neira, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. Me Quedo en Casa, entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. En el original es una conversación por teléfono. ¿Y qué es lo que te entrega el negro? La profundidad. ¿Ok? Me Quedo en Casa, este y todos los viernes a las 22:30. Me Quedo en Casa. Estamos de regreso en Medio Sudec por las pantallas de TVU y saludando a la gente que también escucha este programa en la Radio Universidad de Concepción y en la radio La Discusión de Chillán. Saludamos a nuestro invitado y a nuestros compañeros y compañeras que se suman a este segundo bloque. Saludo primero a nuestro invitado, licenciado en Derecho y representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, que está con nosotros. Aucán, gracias por acompañarnos. Mari. Mari, muchas gracias también por invitarme. Muchas gracias también a Javier Cisternas, editor de noticias.udec.cl, que está con nosotros en este bloque. Javier, bienvenido. Hola Galo, buenas tardes. Un saludo grande a Fernanda y a Aucán también. Muchas gracias también Fernanda Vega, que se suma de TVU Noticias a compartir esta entrevista con nosotros. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias Galo y inmediatamente también saludo a Javier y a Aucán, que vamos a estar conversando ya más sobre diferentes temas. Claro que sí, pueblo originario en la nueva Constitución, escaños reservados. Dijo Aucán que esta es una política ya, ¿cierto?, antigua o que no tiene mucho sentido por ahí en algunas declaraciones. Así que Javier, vamos a empezar contigo. Específicamente dijo Aucán, los escaños reservados son una fórmula política fracasada. Javier, empecemos contigo. Sí, tomémonos de eso, Galo, y consultemos la Aucán si esa es la mirada quizás que usted siente, que no funciona, que no va en la dirección correcta. ¿Cómo se encausa, entendiendo que se está viviendo un proceso constitucional en nuestro país, la histórica demanda del pueblo mapuche? ¿Cuál es su mirada? Bueno, sí, efectivamente yo he sostenido desde el anuncio de la reforma constitucional para establecer los escaños reservados, he sostenido que esta figura institucional en América Latina y el Caribe ha sido un fracaso y comenzó en la década del 90 con Colombia, posteriormente transitó a Venezuela, pasó por Ecuador y Bolivia, y en donde prácticamente no ha resuelto una relación aceptable, digo una relación aceptable entre esos estados y los pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas y los estados, a pesar de que han instituido la figura del escaño reservado, se encuentran profundamente convulsionados, y a raíz de esa situación, el 2019 vimos grandes movilizaciones en el Ecuador como rechazo a este tipo de práctica, incluso del concepto de reconocimiento de Estado plurinacional. Sí, Aucán, ¿cuál sería una relación aceptable, como usted lo ha catalogado, entre los pueblos originarios, pueblos indígenas y los estados, o el Estado de Chile en particular? A raíz de esta situación que ya llevan, por ejemplo, los reconocimientos constitucionales en América Latina y el Caribe llevan 50 años de experiencia. A raíz de toda esta práctica de nuevas constituciones, de reformas constitucionales, de leyes sobre pueblo indígena, la comunidad internacional, en definitiva los órganos multilaterales que crean el derecho internacional, llegaron a un consenso internacional, y ese consenso internacional establece el derecho a la libre determinación como la fórmula política para resolver las grandes tensiones y controversias entre los estados y los pueblos indígenas. El 7 de septiembre del 2006 se llegó al primer acuerdo en Naciones Unidas, y la primera semana de junio del 2016 la Organización de Estados Americanos volvió a ratificar mediante una declaración, una norma de carácter global, el derecho a libre determinación. ¿Y qué dice esta norma? Dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Una lectura aterrizada, una lectura jurídica en el país diría: el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho
determina libremente su condición política. Por lo tanto, los mapuches somos titulares del derecho a la libre determinación previo al estallido social, y a raíz de eso, entonces hay un proceso constituyente mapuche que comenzó el 30 de noviembre del 2016, y el año pasado, el 2019, nos reunimos por segunda vez para comenzar a redactar nuestro estatuto de autodeterminación al amparo del derecho internacional. Por lo tanto, en Chile hay dos procesos constituyentes. El proceso constituyente del pueblo chileno, que surge a raíz del estallido social, y el proceso constituyente mapuche que está en marcha, del cual soy parte, al amparo del derecho internacional. Sí, le damos la palabra también a Fernanda, que está con nosotros. Sí, claro, en paralelo a todo este proceso constituyente que está desarrollando el pueblo mapuche, tampoco podemos desconocer, Aucán, que la participación de los mapuche en el proceso constituyente paralelo que ya comenzó a desarrollarse acá en nuestro país, es muy importante finalmente la participación también de representantes. Si no se considera o si no están estos escaños reservados, ¿cómo se va a lograr directamente una participación activa? Porque de otra manera tendrían que participar directamente en postularse a los constituyentes, pero ¿qué es lo que pasa si no son elegidos finalmente? ¿Cómo se va a determinar, cree usted, directamente una participación activa de los mapuches en este proceso? Hay dos situaciones sobre eso. En primer lugar, la figura de los escaños reservados se gestó y se ha estado trabajando alrededor de un grupo entre amigos en el Congreso, y específicamente los senadores de la oposición están utilizando políticamente, acorralando al gobierno de Sebastián Piñera a raíz de los resultados del plebiscito, y empatizar con la comunidad nacional sobre la conciencia que hay de los pueblos indígenas, y específicamente lo que el estallido social ha enarbolado la bandera mapuche. Y tiene otro objetivo, fue el primer acto de autodeterminación que adoptamos el 6 de octubre del 1992. Ustedes sabrán que yo fui el autor intelectual y material de esa bandera, tuve 6 meses en la cárcel de esa bandera. Y a propósito de eso, le comento que estoy terminando de escribir un libro para que los chilenos que enarbolen la bandera lo tomen de manera consciente, informado, y no de manera folclorizada como se trata la temática mapuche en Chile. Entonces, los escaños reservados, por ejemplo, ha omitido la consulta. En segundo lugar, omite el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y de los mapuches en particular. Se ha creado una comisión de amigos, entre amigos, vinculado a los senadores de la oposición. Por lo tanto, aquí cabría perfectamente lo que es la figura, todo para los pueblos indígenas, pero sin los pueblos indígenas. No se ha hecho la consulta para que tenga legitimidad los escaños reservados. Por ejemplo, el derecho de autoafirmación que se establece como condición. Mira, a este respecto es necesario que los que nos escuchan, CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ha otorgado 5.000 certificados de personas que no son indígenas. ¿Qué pasa si estos son, la mayoría provienen de ese mundo, los constituyentes? Y eso prácticamente pone en una situación de desventaja a los pueblos indígenas, y entonces entran otros intereses. En definitiva, los escaños reservados son fórmula política que se está utilizando dentro del cuoteo político típico que se ha usado post dictadura militar hasta esta altura. Entonces, ¿cuál sería la manera para que los pueblos indígenas participen? Y el gran problema es que la figura de los escaños reservados sustituyen a los pueblos indígenas. Los sustituyen, en definitiva, la soberanía del pueblo indígena, del derecho de autodeterminación que ya señalé, radicaría, sean en 5 o 10 constituyentes bajo la figura de escaños reservados. Por lo tanto, eso es complicado porque compromete al conjunto de los pueblos indígenas y lo hace radicar en los escaños reservados, en la primera cuestión. Por tanto, la manera sería en que este proceso constituyente que tiene el pueblo mapuche, del cual yo soy parte, nos encontremos con el proceso constituyente del pueblo chileno a raíz de los estatutos que estamos redactando, y ahí establezcamos la fórmula de entendernos. Pero el pueblo chileno, ni ningún sector, tiene derecho para decir quién le reconoce o no le reconoce al
pueblo mapuche. En definitiva, puede ser una visión completamente paternal y hasta de carácter colonial. Aucán, si es que se llegara a concretar los escaños reservados como hoy se están planteando en la mejor de los escenarios, podríamos hablar de cerca de 23 cuerpos reservados para el mundo mapuche. Usted ya nos ha presentado su opinión respecto al proceso en sí, pero todo lo que es la dinámica constituyente ya está en curso, o sea, es algo que va a desembocar de una u otra forma en algún u otro resultado. ¿Qué le diría usted al mundo mapuche o a las personas que están interesadas en participar en el proceso constituyente que es avalado por el Estado de Chile? Que se resten, que den esa disputa. ¿Cómo también se confluye? Porque usted habla de dos procesos en paralelo, dos procesos que siguen su curso y que uno esperaría que en algún momento se pudieran encontrar. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que van a participar dentro del mundo de los escaños reservados? ¿Usted le diría que se resten o que den esa pelea? En definitiva, lo que sucede concretamente, que estamos en un contexto similar a lo que sucedió en el 90 post dictadura militar. Y le quiero recordar esto porque yo soy partícipe de ese momento histórico. En ese momento 90 en adelante dijeron que una ley indígena, la democracia y una institucionalidad indígena resolvería el problema del conflicto con los mapuches. A 30 años estamos igual o peor y fuimos lo único. Y yo fui como persona, me separé de eso y adoptamos la bandera de la autodeterminación mapuche para distinguirnos del grupo. Ahora estamos exactamente en el mismo escenario. Se está entusiasmando a la gente para llevarlo a un proceso constituyente incierto en sus contenidos. ¿Por qué incierto en su contenido? Porque paralelamente los mapuches son titulares del derecho a la libre determinación, lo sacan de ese escenario y lo llevan a un proceso incierto. Y los procesos inciertos significa que está establecido el acuerdo de noviembre, del 15 de noviembre del 2019, hay que tener en cuenta que está el 2/3, posteriormente está la condición de la ley 2100 de que no permite los acuerdos económicos multilaterales que están vigentes, y los acuerdos económicos multilaterales operan en los territorios de los pueblos indígenas, no operan en la mayoría del pueblo chileno. Aunque me digan que el pueblo chileno está en Santiago, sí, pero los de Peñalolén no tienen territorio, allí no se van a instalar las represas, allí en Recoleta no se van a instalar la extracción minera, se van a instalar en los territorios mapuche. Por lo tanto, en definitiva, ese acuerdo que hay, que establece condiciones previas para el proceso constituyente del pueblo chileno, es una amenaza para los mapuches. Ahí señalo lo incierto. Entonces, desde el derecho a la libre determinación que disponemos, somos titulares y que es la herramienta para determinar nuestro futuro, nos llevan a un proceso incierto. Porque en definitiva, ¿por qué incierto? Porque se va a terminar un reconocimiento constitucional. ¿Y qué dicen los reconocimientos constitucionales en América Latina y el Caribe? Desde México al sur hay 50 años de vigencia de los reconocimientos constitucionales. Y alguien de manera clara, precisa, me dijera, mira, en tal país ha resuelto los reconocimientos constitucionales. Eso no ha sido efectivo y es por eso que el derecho internacional pone en las manos de las partes involucradas el derecho a la libre determinación como fórmula para un entendimiento en cualquier situación, nuevo gobierno, nueva constitución, proceso constituyente. Y ahí hay cuestiones que es importante tener en cuenta. Ahora, ¿quiénes son los mapuches que están participando, apoyando la idea de los escaños reservados? Preferentemente son militantes de partido político. Mire, revisen concretamente quiénes son los que están apoyando esta iniciativa. Son mapuche, son personas de origen mapuche, militantes del PPD, Partido Socialista y Demócrata Cristiano. Y por otro lado tenemos un conjunto de personas de origen mapuche de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Incluso crearon un consejo político mapuche, aquí el gobierno del presidente Sebastián Piñera, para empujar esta idea. En definitiva, los escaños reservados van a ser para este tipo de gente. La indicación que establece la comisión que sustituye la consulta señala que la persona puede ser militante de partido político y con toda certeza van a ser todos militantes. El movimiento mapuche que ha instalado la temática en el país va a quedar al margen y es por eso que no hay interés de parte de los mapuches en los escaños reservados, teniendo en cuenta la experiencia internacional y el acuerdo entre amigos que se está amarrando en el Congreso y que se quiere imponer.
Aucán, queda claro que no están de acuerdo finalmente con esta fórmula, con los escaños reservados para los pueblos, para las primeras naciones, pero ¿cree usted que existe la disposición por parte del mundo político de, en este momento, desarrollar una reformulación a ese tipo de participación activa de los pueblos originarios? No ha habido post-dictadura militar, no ha habido disposición. Y lo sigue no habiendo. Hay aprovechamiento político mapuche. Por ejemplo, el gobierno anterior de la presidenta señora Bachelet durante 4 años estuvo consulta con los pueblos indígenas para producir una reforma constitucional. Su mandato de ella terminaba el día domingo y envió el proyecto de reforma el día sábado, un día antes. Eso verdaderamente es una ofensa. Es una falta de respeto a todos los pueblos indígenas. Ahora, en definitiva, lo que se está haciendo la clase política y específicamente la oposición, los senadores de oposición están utilizando la situación mapuche políticamente para, en definitiva, acorralar el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que está débil políticamente, interpretar a su manera el plebiscito soberano del 25 de octubre y empatizar con la población en general sobre los pueblos indígenas que han sido discriminados. Por lo tanto, aquí hay un juego de intereses al margen del pueblo indígena. Los escaños reservados se gestó sin la consulta y se lleva sin la consulta. Se está omitiendo lo elemental, la legítima participación de los mapuches. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano rector en América sobre los derechos humanos de la OEA, en la resolución 1/2020 le pide a los gobiernos de América que no adopten legislación en el contexto de pandemia porque se hace difícil la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, aquí los senadores, bajo la figura de escaños reservados, siguen adelante omitiendo, desatendiendo y además creando una comisión técnica para sustituir a 10 pueblos indígenas del país. Aucán, con una mano en el corazón, ¿tú crees que la nueva Constitución va a resolver este conflicto que se ha extendido por tantos años? Algunos dicen mal llamado conflicto, pero esta relación que existe entre los pueblos originarios y el Estado de Chile. No tengo ninguna confianza en que el proceso constituyente chileno, con más o menos escaños reservados para pueblo indígena y para mapuche, va a resolver. Porque no ha sido la ruta en América, en primer lugar, porque no es la primera vez que hay constitución aquí nueva. Hubo en Ecuador, hubo en Bolivia constituciones originarias, nueva, completa y absolutamente nueva. Los constituyentes elegidos democráticamente y el procedimiento completamente legítimo. No resolvió el problema y ahí tienen ustedes la situación de Bolivia y Ecuador. ¿Por qué no se resuelve? Porque no se entra a la cuestión de fondo. Y para mí, ¿cuáles son las cuestiones de fondo que se deben abordar? Hay 3 cuestiones de fondo y que el proceso constituyente lo va a omitir y no lo va a abordar, porque no tiene mandato para eso. Solamente un consenso con pueblo indígena lo podría determinar. ¿Cuáles son ellos? Es revisar o examinar lo que fue los actos coercitivos militares denominado pacificación de Araucanía, en donde se derivan 3 hechos que son las causas de las actuales tensiones y controversias. ¿Cuáles son esos 3 hechos? En primer lugar, el crimen de genocidio que está en completa impunidad. Hay que tener en cuenta que las 32 comunas que conforman la Araucanía, 29 de ellas tienen un origen militar, en donde se cometieron matanzas continuas durante 20 años a la población mapuche, y ese es un primer problema, que el crimen de genocidio está en completa impunidad. En definitiva, es el primer tema. En segundo lugar, la ocupación, toma y confiscación del territorio, que es la causa del conflicto actual. Y no es asignarle más presupuesto para la compra de tierra con nadie, eso no es derecho, eso es compra y venta, eso es libre mercado. Y en tercer lugar, el daño cultural causado al pueblo mapuche. Estas 3 cuestiones, mientras no se resuelvan, en definitiva, verdad, justicia, reparación
verdad histórica. ¿Y eso cómo se puede hacer? Mediante una comisión de esclarecimiento histórico, algo similar a la comisión Bales o comisión Rettig, en donde había versión distinta si había o no violación de derechos humanos. Solo una comisión lo determinó si hubo o no violación de derechos humanos. Y en ese mismo nivel debe tratarse la situación de la Araucanía para ver el crimen de genocidio, reparar ese crimen, resarcir a todas las víctimas hasta el día de hoy. En definitiva, la segunda cuestión, el daño causado desde el punto de vista del territorio. Mire, para que los auditores que ustedes que nos están escuchando tienen que informarse previamente. Los tratados mapuches están reconocidos hoy día en derecho internacional y nos permiten ir a los tribunales internacionales para resolver este tema, y no va a depender en definitiva allí del proceso constituyente. Este es un tema que lo estamos trabajando los juristas mapuche para interponer en los próximos meses el reclamo, la vigencia, el cumplimiento de los tratados mapuche, sea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Por lo tanto, estos no son temas que se van a tratar allí en el proceso constituyente chileno. Entonces, no podemos actuar como barra brava ni ser ingenuos en el comportamiento histórico-político que ha tenido el Estado chileno con los pueblos indígenas y los mapuches en particular. Aucán, muy brevemente, porque entiendo que nos estamos acercando al final de nuestro programa, una información que acabo de recibir, que Revolución Democrática en este proceso de partido está cediendo sus cupos para independientes, entre ellos se trata del comunero mapuche Mauricio Lepín Añinier. Como yo le mencionaba en la pregunta anterior, hay representantes del mundo mapuche que van a participar del proceso constituyente. ¿Qué le dice usted a esas personas? ¿Que levanten la bandera del mundo mapuche o que de cierta forma también se vayan apartando? De acuerdo, hay dos maneras, Javier, hay dos cuestiones. Lo que participa con escaño reservado compromete a la colectividad de los mapuches. Sin embargo, los mapuches, personas de origen mapuche, porque personas de origen mapuche, que puedan ir como independientes, me parece más aceptable. O sea, bajo esa figura, porque no compromete a la colectividad. A diferencia de los escaños reservados, la colectividad reside en la persona. En definitiva, 1 millón de personas va a radicar en 5 escaños reservados. Y si alguien conoce un poco de historia, ustedes saben que en 1960 hubieron 5 diputados en la Cámara chilena. Por lo tanto, no resolvió el problema. Con 5 constituyentes, no sé si alguien piensa, claro, desconocer la historia no podría llevar a un entusiasmo hasta posición un poco alejada de lo que ha sido la práctica relación institucional y el pueblo mapuche. Por tanto, para mí, la participación bajo la figura independiente como pacto político, yo la apoyo y me parece bien. Es la mejor participación y es la más sana, donde no compromete a la colectividad. Sin embargo, los escaños reservados hace residir la soberanía del pueblo en personas que podrían ser de cualquier tendencia, de cualquier posición ideológica o de otros intereses al margen del propio pueblo mapuche. Muy bien, nos quedamos con... Carlos, disculpa que te interrumpa. Solamente, yo sé que queda muy poco tiempo, pero solamente una última pregunta, Aucán. ¿Qué le parece también el nombramiento de Rodrigo Delgado como nuevo ministro del Interior? Muy breve, yo sé que ya estamos terminando. Yo espero que el nuevo ministro no tome la misma ruta del ex ministro Andrés Chadwick ni del señor Víctor Pérez Varela, porque su lenguaje agresivo, su conducta violenta en la Araucanía no debe tomar esa experiencia, no resuelve la situación en la Araucanía. Las controversias se resuelven con diálogo, pero con diálogo con todos los actores. Yo emplazaría y emplazo al ministro del Interior que en su primera visita debe hablar con los dirigentes mapuches. De lo contrario, está en la lógica de la unilateralidad, como lo hizo Andrés Chadwick y todos los que lo han sucedido anteriormente. Por lo tanto, esperamos que tenga una posición política completamente distinta y desde mi lado estoy dispuesto a dialogar con él en cualquier lugar y ojalá en el Cerro Ñelol. Le agradecemos a Aucán Huilcamán que nos ha acompañado el día de hoy, licenciado en Derecho y además representante del Consejo de Todas las Tierras. Aucán, muchas gracias por tu disposición para conversar con el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias también por invitarme a ustedes. Muchas gracias a ti, a Javier y a Fernanda. Muchas gracias. Que estén bien. Peucayán. Peucayán. Gracias, Javier. Gracias, Fernanda. Que estén muy bien. Gracias, Carlos.
Así cerramos Medios UDEC agradeciendo su sintonía e invitándolos a visitar tvu.cl, donde van a encontrar este programa y todos los capítulos de Medios UDEC. Muchas gracias y sigan en compañía de TVU porque en esta jornada tenemos mucha más programación para todos ustedes. Y sigan también nuestras redes sociales. Hasta la próxima. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó